Hola, mi nombre es Tania Vanessa González Pérez, soy alumna de la Facultad de Ingeniería y llevo una materia llamada Antenas con la profesora Elizabeth Fonseca. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es una antena. Una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir o transmitir ondas o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. Las antenas tienen ciertos parámetros que son el diagrama de radiación, el ancho de banda, directividad, ganancia, eficiencia, impedancia de entrada, apertura de haz, polarización, relación de delante y atrás y resistencia de radiación. Bueno, yo escogí un artículo que se llama Antena compacta para IoT a una frecuencia de 2.4 GHz. Para realizar esta antena necesitamos primero hacer una antena de microcinta a una frecuencia, como ya les había dicho, de 2.4 GHz. ¿Qué es una antena microcinta y cómo funciona? La línea de transmisión de antena microcinta consiste en un conductor separado por un dieléctrico sobre un plano de masa. El dieléctrico es eléctricamente delgado para evitar fugas y ondas superficiales. La permitividad es de valores entre 3 a 10 para que las líneas de campo estén confinadas en torno a la línea de microcinta. Podemos encontrar en la forma de los parches de los radiadores de las formas más diversas, aunque las más habituales son las circulares y rectangulares, como es la antena microcinta, y las menos habituales son las elípticas, triangulares o de forma de anillo. Las antenas de tipo parche poseen una tira conductora de largo denominada L, una de ancho denominada W y el grosor. La tira conductora se encuentra situada en la parte superior del sustrato dieléctrico, la cual tiene un ancho denominado H, como aquí pueden ver. En la parte inferior del sustrato dieléctrico se pone un plano referente a la tierra. Son 3 capas, que es tierra, dieléctrico y el parche y la línea de transmisión. Existen, otros factores también que tiene la antena microcinta, que es la frecuencia de operación. Para este caso, en el ejemplo que yo voy a utilizar, es de 2.4. La permitividad eléctrica del sustrato, que es de 4.4, y la altura del sustrato, que es de 1.6. Cuando a veces no te dan estos valores, como en este artículo te dan el ancho y el largo, pero hay veces que no te dan los valores y tú puedes calcularlos con algunas fórmulas o bien utilizando un software como es Python para que te los dé. Estas antenas tienen ventajas y desventajas. Sus ventajas son que son livianas y de poco volumen, adaptación fácil a distintas superficies y costos de fabricación bajos, con la capacidad de poder fabricarlas en serie fácilmente. Soportan a la polarización lineal y circular. Las desventajas es que el ancho de banda es pequeño y potencia baja y limitada, y a veces baja ganancia. Como les había mencionado, yo escogí el artículo para hacer una antena IoT, que es también conocido como el Internet de las Cosas. Se hizo para la necesidad de reducir la frecuencia sin aumentar el tamaño de la antena. Se utilizan antenas de microcinta para muchas aplicaciones, principalmente, como les había mencionado, porque es de bajo costo, bajo perfil y tienen un peso muy ligero. Una antena compacta para IoT. El monitoreo del clima en tiempo real en los aviones está ganando importancia en las aplicaciones emergentes de IoT. Aquí se ha propuesto una antena de parche rectangular de microcinta compacta con diferentes ranuras. Las ranuras se introducen para reducir la frecuencia de resonancia y para obtener una miniaturización de la ranura. Aquí se desarrolla una antena de parche microcinta con frecuencias de resonancia en rango de banda y se introducen ranuras de varias formas para cambiar el rango de frecuencias de resonancia. Con esto logramos una reducción en el tamaño de la antena, y la antena utiliza técnicas de alimentación y de inserción y de sustrato utilizando el material denominado Epoxy FR4. En este artículo ellos utilizaban un software llamado HFSC y yo voy a utilizar el software llamado CST. El primer paso era simular la antena, como les había mencionado, que tuviera una frecuencia de 2.4 GHz. Esta es la antena que ocupa el artículo, que fue hecha con su simulador, y esta es la antena
que yo utilicé. Como pueden ver, no hay mucha diferencia, pues ya que es una antena de parche y los parámetros ya no los habían dado, que son una frecuencia de 2.4 GHz, una constante dieléctrica de 4.4, la altura del sustrato, que es de 1.6, el ancho del parche y la longitud del parche, que son de 37.01 y 28.42, todos estos en milímetros. Como pueden ver, solamente en el software tabulé los valores, los parámetros que me habían dado. En conclusión, al hacer la antena, los parámetros igual me salieron muy parecidos al de los artículos, el patrón de radiación igual, ya que solamente era cuestión de meter los parámetros, pero igual te pide el artículo que, como un segundo ejercicio, hagas la misma antena pero sin ninguna ranura. Al no tener ninguna ranura, notamos que nuestra frecuencia estaba en 2.4 y al quitar la ranura esta frecuencia baja a 2.3. Igual en el software, en el artículo, su antena estaba en 2.4 y al no tener ninguna ranura igual bajó a 2.3. Esto quiere decir que nos salió muy similar. Después te pide que simules ahora pero con ranuras en diferentes posiciones y dimensiones. Esto quiere decir que si estaba en el eje de X, la cambies a eje Y o eje Z y le aumentes el grosor. Para los parámetros cambiando la ranura, nos podemos dar cuenta que el espesor de la capa del aire introducida a la estructura ejerce una considerable influencia en las pérdidas de retorno, que pueden ser alcanzadas por la alimentación. Nótese que además que existe una tendencia a la disminución de la frecuencia de resonancia en la medida que aumenta el grosor de la capa de aire. Esto quiere decir, si estaba en 1.6, lo demos a 2.9, cada vez que íbamos aumentando el grosor, de estar en una frecuencia de 2.4 llegó hasta 1.5. Entonces vamos haciendo una antena con las mismas medidas, pero a diferentes frecuencias. Como último, el patrón de radiación varía igual de ser a 2.4 al llegar a 1.5. Aquí está un ejemplo de mi antena. Esta era mi antena que hice. Este software es muy amigable porque hay muchos videos en internet, porque la mayoría los encontré en inglés, o igual la profesora Fonseca en su canal tienen los videos de cómo empezar a hacer una antena. Vas metiendo, por ejemplo, primero pones la tierra, como pueden ver aquí, esto se marca igual que es la tierra, después le das los valores que tiene que tener, después vas con el dieléctrico igual, le vas poniendo igual el parche, que es lo que va a estar arriba, y en el parche colocas ya sea si tiene ranuras, el espacio vacío y la línea de transmisión, al igual como una fuente de energía que está aquí abajo. En este software puedes ver igual los parámetros. Puedes hacerlos más grandes si quieres ver solamente un rango, puedes irlos haciendo más grandes, puedes comentar para que no se te olvide, e igual los puedes ver en 3D, que es su patrón de radiación. Aquí puedes ver en la frecuencia de 3, en frecuencia de 2.4, dependiendo del rango que tú le des para utilizar. La verdad, este artículo se me hizo muy interesante porque es algo que utilizamos mucho, que es IoT, y saber cómo se puede hacer su antena y cómo simularla y ver cómo funciona. Tal vez este software te ayude a crear antenas y tú ir aprendiendo lo importante que es y cómo se van haciendo. Aquí lo que ven es el patrón de radiación a una frecuencia de 3. Aquí pueden ver, pueden mover, igual lo pueden poner así. Ven qué diferencia hay también en el patrón de radiación de 2.4. La forma cambia. En una frecuencia de 1 igual la forma va cambiando.
Aquí es algo más circular y aquí va tomando otras medidas. En frecuencia de 5, tengo que a veces tarda un poquito. Bueno, lo que se está cargando, ya ven como igual va cambiando su patrón. Y pueden ir metiendo y cambiando parámetros. Por ejemplo, si quieren cambiarle el ancho, el largo, pues solamente tabulan y le dan F7. Bueno, eso fue todo. Gracias.